Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy es día viernes. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente iniciando esta clase de hoy. Les deseo que todos se incorporen y podamos aprender mucho más de la continuidad de este programa. Vamos a iniciar con una reflexión que nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, de quien temeré. Por eso el Señor nos guarda de todo mal, de toda enfermedad. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. El Señor también manda ángeles alrededor de nuestro hogar para que nos protejan y nos bendigan de todo bien. Gracias, estudiantes. Esta es la reflexión. Tengamos fe, porque si tenemos fe como ese grano de mostaza, nosotros vamos a hacer muchas cosas positivas y vamos a enfrentar cualquier situación difícil en nuestras vidas. Vamos a iniciar con lo que es el contenido de las interacciones sociales en la escuela, y es el indicador 3.6. Vamos a hablar acerca de las interacciones sociales en el aula. En general, hablamos de las interacciones en la escuela. Para comenzar, vamos a hablar de las interacciones sociales en el aula. Sabemos, jóvenes estudiantes, que los seres humanos están en un contexto determinado, pero no están pasivamente, sino de forma activa. El aprendizaje humano surge a partir de la relación entre personas. Los procesos escolares de enseñanza, aprendizaje, son procesos interactivos con 3 vértices. El primer vértice tenemos el alumno que aprende. El segundo es el objeto de conocimiento, que es el contenido a aprender. Y el tercero tenemos que el profesor que actúa para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Si ustedes saben, el alumno es el que aprende. Podemos decir que todo va en el entorno de ese niño que está en el aula. Él nos está observando el medio que los rodea. Por lo tanto, debemos de brindarle un ambiente agradable. Cuando nosotros estamos en el aula, debemos de darle una bienvenida, debemos acogerlo, autoestimularlo para que él pues tenga una actitud positiva frente a lo que él va a aprender ese día. Tenemos que el 2 dice que es el objeto de conocimiento, que es el contenido a aprender. Si usted planifica esos contenidos, ¿verdad? Se redacta un objetivo, ya sea pues que este sea el contenido de la clase, el objetivo de la clase es para que los niños pues lograr en ellos aprender en una situación de aprendizaje, lo que es en la clase. Pero también hay objetivos que van a largo plazo, que son los objetivos generales. Esto va al final de un curso, o pues puede ser al final de una unidad, como lo hemos planificado anteriormente.
Pero los objetivos, como decimos, del aula son a corto plazo y usted va a planificar aspectos muy importantes que los niños puedan realizar. No debemos de dar actividades que los niños no van a poder desarrollar. Por eso es importante, es el objeto de este conocimiento, del contenido que el niño va a aprender. Tenemos el número 3, como les había mencionado anteriormente, que es el profesor que actúa para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Aquí se habla de la acción docente, podemos decir, referida más que todo al accionar, a la función del docente. Podemos decir que él tiene las mejores técnicas, las mejores estrategias para favorecer el aprendizaje de sus alumnos. Indiscutiblemente podemos decir de que él ya se preparó para poderle ayudar a niños con diferentes características, ¿verdad? Con diferentes características individuales, porque no todos los niños son iguales y no todos los niños aprenden al mismo ritmo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de algunas variables. Dice que hasta no hace mucho tiempo en el currículum escolar se tomaban como básicas dos variables, el alumno y el profesor. Y si se hacía hincapié en la influencia de la relación entre ambos, en lo que se refería a unos contenidos de aprendizaje, el profesor era considerado como una persona encargada de transmitir el conocimiento y el alumno como un receptor más o menos activo en esa acción transmisora del profesor. Esto supuso infravalorar las relaciones que se establecen entre los alumnos en el transcurso de algunas actividades de aprendizaje. También a establecer un marco de trabajo individual. Algunos estudios, según lo manifiesta el autor Johnson en el año de 1981, han demostrado que las relaciones alumno-alumno juegan un papel de primer orden en la consecución de las metas educativas que un profesor se propone. Algunos factores que inciden de forma decisiva en las relaciones de los alumnos con sus compañeros nos manifiesta Johnson en la psicología de la niñez y la adolescencia. En primer lugar, que es un proceso de socialización. Como ustedes pueden ver, los niños pasan por este proceso de socialización en el cual ellos aprenden del medio, aprenden de las personas involucradas, las cuales con ellos se relacionan. Y podemos decir que en esta etapa puede que el niño supere ese ambiente, o puede ser que ese ambiente también le afecte. El proceso de socialización es importante y debemos de tomar en cuenta los grupos primarios, como es la familia, y también secundario, que es la escuela, el centro escolar. También tenemos la adquisición de competencias y destrezas. En esta adquisición de las competencias es importante que estos niños adquieran todos aquellos aspectos importantes para el desarrollo biológico, psicológico y social. En el desarrollo podemos decir que hay unos niños que todavía no logran hablar a los 3 años. Lo normal es que ellos a los 2 años ya puedan hablar, y algunos no lo desarrollan igual que todos, al igual que las otras destrezas. También los niños que tienen problemas
de motricidad gruesa, se les va a hacer muy difícil también reflejarlas en la motricidad fina. Es importante desarrollar estas áreas en la educación parvularia. Tenemos también como tercero el control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas. Podemos decir que hay niños que todavía hacen berrinche, no controlan los impulsos, algunos son agresivos, muy inquietos, pueden algunos tener dificultades como el autismo, la hiperactividad, algunos niños que tienen dificultad para la adaptación de algunas normas establecidas. Y es por el mismo ambiente que yo les hablaba anteriormente, que se da en el hogar. También como cuarto factor tenemos la superación del egocentrismo. Hay padres de familia que a estos niños muchos los han consentido o los han hecho muy dependientes. Es importante que el niño se proteja, pero hasta cierto límite. También hay padres que todavía en el hogar no ponen reglas o no ponen límites en la educación de sus hijos. Podemos decir que el egocentrismo no le permite al niño adaptarse ni a interactuar con otras personas para la superación de las dificultades, ya sea en la comunicación, en la expresión oral, ya sea que el niño pues forme parte también de una actitud activa dentro del aula. Tenemos el quinto factor que nos habla acerca de la relativización progresiva del punto de vista del nivel de aspiración. Podemos decir que hay niños que también ellos les manifiestan que cuando sean grandes quieren ser doctores, quieren ser odontólogos, quieren ser profesores, ellos tienen una idea en su pequeña cabecita, ¿verdad? Ellos ya sueñan porque observan a sus padres, porque observan su medio, y ellos dicen, cuando yo sea grande yo voy a ser una enfermera, yo voy a ser un doctor. Es más, están los juegos que se pueden hacer con ellos en el contenido del globalizador, lo que son las profesiones, ¿verdad? Y allí nosotros podemos como docentes inspirar al niño para que ellos aspiren a ser un profesional en el mañana. También tenemos el séptimo factor, es el rendimiento escolar. Y observe de que en este rendimiento podemos decir que es donde el docente más tiene su reto, ¿verdad? Porque no todos los niños aprenden al mismo ritmo y sabemos que no todos han desarrollado de una manera adecuada esas habilidades. Y nosotros como docentes debemos de hacer un gran esfuerzo y buscar las mejores herramientas para su integración a lo que es el aprendizaje de estos niños, ¿verdad? Que ellos logren aprender a través del desarrollo de habilidades, capacidades y actividades con apoyo de muchas estrategias. Tenemos la actividad del alumno, según Paul, en 1981. Esta otra teoría que nos habla Cole, ¿verdad? Son pedagogos y psicólogos en los cuales nos hacen un planteamiento, el cual nos dice la actividad del alumno que está en base del proceso de construcción del conocimiento que se escribe en el marco de la interacción.
con interactividad. O sea, cuando nos referimos a interacción o interactividad, nos referimos a profesor-alumno. ¿Cómo es esa interacción entre ellos? Tiene que ser una voluntad explícita del profesor en intervenir sobre el proceso de aprendizaje del alumno. Sobre todo, aquí explicamos acerca de la interacción que hay entre el niño y su profesor. El docente debe de ser un orientador, un guía del proceso de aprendizaje en el alumno. ¿Cómo va a ser el docente para poder tener esa interactividad? Por ejemplo, primeramente ganarse esa confianza del niño. Lograr la atención del niño. ¿Qué más? Mostrar una actitud positiva, dinámica, estratégica, para hacer que el niño participe y desarrolle todas aquellas capacidades que ella trae y habilidades. Por lo tanto, decimos que debemos ayudar al niño a que él sea el que aprende, él mismo descubra cómo lograr aprender a través de la práctica, a través de lo que el niño va a hacer. Así también él aprende haciendo. Tenemos la acción docente según Cole en 1981. Y nos dice: esto significa que la acción del profesor se mueve sobre dos variables. ¿Cuáles son estas? La número 1 nos dice que permite, que tiene que aprender el alumno. ¿Qué es lo que tiene que aprender el alumno? Si nosotros estamos enseñando estamos enseñando conceptos, lo que es los conceptos arriba, abajo, delante, atrás, alto, bajo, cerca, lejos. Nosotros al niño le estamos dando los conceptos de un apresto global. No solamente apresto es aquello que tiene que ver con movimientos de la mano, ¿verdad? O de trazos, sino también que el niño sepa identificar la posición, espacio, los conceptos. Porque si el niño sabe todos estos conceptos, se va a poder ubicar en tiempo y espacio, sobre todo en el cuaderno. Por ejemplo, ahí tenemos el número 2, que nos dice cuáles son las condiciones óptimas para que lo aprenda, cuáles son los mecanismos precisos mediante los cuales la interacción profesor-alumno va a incidir sobre la actividad del alumno. Si sabemos que el docente si el docente no aplica las mejores estrategias para que el niño aprenda las diferentes habilidades, el niño
no lo va a lograr si el maestro no lo prepara, no lo instruye. Por lo tanto, es importante que el docente también tenga esas herramientas, esas estrategias y sobre todo tenga un acercamiento, una interacción entre alumno y profesor, profesor y alumno, porque eso va a incidir sobre la actividad del alumno. Me disculpan que ahorita me está llamando la licenciada Azucena. Ya les contesté. Bueno, continuando, el desarrollo humano e interaccional social, podemos decir que las situaciones escolares, la toma de conciencia, es importante entre el docente, tanto como en el alumno y el docente, para la autorregulación del aprendizaje, ya que se produce fundamentalmente en el marco de las diversas interacciones sociales que tienen lugar en el aula. Si se parte de los trabajos, como decimos, del autor, pedagogo y psicólogo Vygotsky, en 1779, y de sus discípulos, según reconoce que la socialización está en el origen del desarrollo cognitivo de los individuos. Según esta línea de investigación, toda función superior aparece en primer lugar en el plano interpersonal, antes de pasar al plano intrapersonal fundamental a través del lenguaje. Entonces, podemos decir, la situación de aprendizaje es pues fundamentalmente una situación social de comunicación, según Cardinet en 1988 y Edward y Mercer en 1988. Tenemos que el profesorado y el alumnado, y entre los mismos alumnos, alrededor de una tarea o de un contenido específico, los estudiantes aprenden discutiendo entre ellos y con el profesor, comparando y desarrollando valores y actitudes más o menos favorables de aprendizaje. Es decir, que nos explica acá el autor que esta interacción desarrolla entre ellos los valores, actitudes que son muy favorables para el aprendizaje. Como podemos explicar en este contenido, no solamente los conocimientos son importantes, se necesita que estos niños, estas personas, estos niños, jóvenes y adultos, como sea, todos estamos también aprendiendo valores, porque sin los valores no puede haber un aprendizaje favorable. Pueden haber aprendizajes, pero sabiendo que los valores son determinantes en la vida del ser humano. Porque imagínense, puede haber un profesional, un médico, pero si tiene falta de valores, podemos decir, no va a ser un profesional muy humano, ¿verdad? O bondadoso,
solidario. Y es importante que los profesionales del mañana se formen también con valores. Bueno, esa sería la explicación. También tenemos la interacción entre niños y adultos según Vygotsky. Vygotsky expresará que la acción compartida del niño con los adultos o los iguales le va a procurar la adquisición de las capacidades como resultado de una acción externa, ya sea esta compartida, que luego será capaz de ejercitar él solo. Acción compartida del niño con los adultos, o los cuales que se realizan mediante el proceso de mediación. Una de las formas de Vygotsky propone que como instrumento adecuado es integrar la actividad individual y social. Cuando se habla de influencia social, ha de tenerse en cuenta también no solo la influencia de la clase social, la estimulación cultural y ambiental, sino también se dice que también debe hacerse hincapié en las relaciones que realiza con sus semejantes. Vamos a la diapositiva número 19 y decimos aquí en esta diapositiva vamos a hablar más que todo de habilidades sociales básicas. Algunas habilidades básicas que deben desarrollar las personas, los niños, adultos de cualquier edad, es escuchar. Ustedes tal vez se han fijado que hay personas adultas que también no les gusta escuchar. Imagínense un niño de 5 años. Y es bien importante lo que son estas habilidades. En estas habilidades nos referimos a la comunicación. Cuando escuchamos, si escuchamos, podemos decir que estamos poniendo en práctica nuestros sentidos a través de la percepción auditiva. ¿Cómo iniciar una conversación? Cuando nosotros a través de la articulación nosotros podemos conversar. ¿Y cómo iniciar la conversación? Con un saludo, con una expresión gestual, con una mantener fija la mirada, que es tan importante, ¿verdad?, para mantener atento a la persona con la cual nosotros estamos comunicando. Saber formular preguntas también, presentarse. Cuando nosotros vamos a expresarnos, saber preguntar, pero con normas, normas de respeto, ¿verdad? También para dirigirse hacia otras personas. Debemos aprender también a cómo formular preguntas, para lo cual necesitamos el conocimiento de algunas reglas, de algunos signos para podernos comunicar. Saber dar las gracias y hacer un cumplido es parte de nuestras normas de cortesía, saber dar gracias y también hacer un cumplido, porque eso nos refleja nuestra educación, nuestra cultura, nuestras formas de trato hacia los demás. Mostrarse correctamente arreglado. Debemos de ser ordenados. A los niños les enseñamos cómo vestirnos, cómo amarrarnos los zapatos, cómo peinarnos, cómo estar arreglado nuestra presentación.
porque es importante, porque es parte de nuestra autoestima al mismo tiempo. También saber presentarnos a otros y presentar a los demás. Por ejemplo, cuando nosotros como docentes, los niños van a llegar por primera vez, los presentamos. Y de estos niños ya tuvieron un año anterior en la escuela, pero cada año vienen niños nuevos. Nosotros tenemos que presentarlos hacia los demás niños para que ellos no se sientan marginados y poderles estimular que son parte de nuestro grado, de nuestra aula, ¿verdad? Y es posible hacer una dinámica, hacer una cancioncita, cantar con ellos, ¿verdad? Y podemos ahí decirte que nosotros estamos también desarrollando habilidades. Tenemos más que todo otras habilidades sociales avanzadas. Aprenderá a pedir ayuda y ayudar a los demás. Aprenderá también a participar, a pedir permiso, a negociar. Debemos capacitarnos para dar y seguir instrucciones. Saber pedir disculpas. Aprender a convencer a los demás a ser persuasivo. Conocer y expresar y valorar nuestros sentimientos y emociones. Respetar los de los demás. Saber reaccionar ante el enfado del interlocutor y gestionar bien la situación. Resolver las situaciones de miedo. Bueno, vamos a explicar, aprender a pedir ayuda y ayudar a los demás. Fíjense que a veces los niños, algunos, todos son extrovertidos. Hay muchos niños que son introvertidos y les cuesta expresar lo que sienten. Por eso hablaba sobre tener confianza con ellos, de ganarse a la autoestima de este niño, que él se sienta seguro, se sienta en confianza. Por eso estos niños a veces, imagínense en la parvularia, a veces no dicen que quieren ir al baño. ¿Qué pasa? Que por los niños que les da pena, se hacen ahí en el pamper. ¿Y por qué? Porque le dio pena decirle a la maestra o a la niñera que lo cuida. Porque no hemos orientado al niño a pedir ayuda. Lo contrario con los niños que sí atendieron normas en el hogar y siguieron las normas del docente en el aula. También muchos se observan que no todos participan, y casi siempre los que participan son los niños que son más habilidosos, pues los otros se quedan calladitos. Pues con esos calladitos son los que vamos a trabajar, son con los que vamos a ayudarles a que ellos se expresen, a motivarlos, ¿verdad? Y no permitir que nadie se ría de ellos, que les haga bullying, porque eso no es permitido hoy en día, es una falta y es una violación al derecho también de los niños. También pedir permiso. Hay niños que solo se levantan y no le dicen a la maestra que se van a levantar y solo corren y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no se han dado las indicaciones claras, ¿verdad? Tenemos que negociar con ellos también para que ellos trabajen, para que ellos se responsabilicen, para que ellos también motivarlos, decirle, mira, si te haces la actividad, haces la tarea, pues negociar, pues podemos dar premios, ¿verdad? Pero también el niño también como que se va condicionando según la teoría, ¿verdad? Sin embargo, podemos felicitar al niño que se esfuerza. Yo decía, más que todo felicitar,
a los niños que se esfuerzan para lograr hacer sus tareas. Luego tenemos que capacitarnos para dar y seguir instrucciones. ¿Quién se va a capacitar? El docente, claro. El docente a veces no sabe tratar correctamente a sus estudiantes y por eso debe capacitarse para darles instrucciones, porque a veces las instrucciones, los niños no comprenden una instrucción, por lo tanto no saben seguir órdenes o instrucciones, ¿verdad? Cuando es orden es porque lo tiene que hacer, como le guste o no lo quiera hacer, pero lo va a hacer. Esa es una orden. Pero una instrucción es muy diferente. Una instrucción es decirle, bueno, esto lo vas a recortar, lo vas a pegar de esta manera, va a estar dentro de esta figura, no te vas a salir de la figura. Esas son instrucciones, ¿verdad? Pero una orden sabemos que es algo que solo se hace. Luego tenemos que saber pedir disculpas cuando nos cometemos errores, sobre todo pues a los niños, alguno le pulió con el lápiz el bracito a otro niño, debe de este niño disculparse con su compañerito y debemos de dar indicaciones y arreglar esa situación, porque los padres después reclaman, ¿verdad? Y llegan a reclamar a la escuela, y que a veces no llegan donde la maestra, sino llegan donde la directora o director. Por eso debemos nosotros de orientar correctamente a estos niños. Aprender a convencer a los demás a ser persuasivos. Debemos de persuadir para que así estos niños sepan cómo actuar, seguir las indicaciones. También conocer, expresar y valorar nuestros sentimientos y emociones y respetar los de los demás. Saber reaccionar ante el enfado del interlocutor. Gestionar bien la situación. Como yo les decía, a veces se dan problemas entre los niños y estos niños les ponen queja a los padres. Y llegan los padres y llegan el otro padre del otro niño y ahí se vuelve un conflicto. Debemos de, como dicen, reunirlos a ambos con los mismos niños para poder resolver cualquier situación que no vaya a ir a otra dependencia, porque después nos vamos a ver en serios problemas y la situación se hace más difícil. Por eso es importante poder tener control de tanto los padres y de los niños, sobre todo que en el aula haya disciplina y estar muy atento a lo que el niño va a hacer para que así no hayan enfados, no hayan situaciones como conflictos. También tenemos que resolver situaciones de miedo. Miren, muchos niños tienen fobia, a todo le tienen fobia. Pues hablamos de niños inseguros, con baja autoestima. Con ellos nosotros debemos de dar un tratamiento especial para que ellos venzan ese miedo de hablar, ese miedo de participar o posiblemente referirlos o pedir que vayan a una consulta donde un médico y el médico pueda referirlos con el psicólogo, porque es posible que los niños estén pasando en su hogar alguna situación que les afecte. Por lo tanto, estos niños a veces ellos se sienten de esa manera inseguros, ¿verdad?, de sí mismos, y tienen miedo hasta de sus mismos compañeros, de la maestra, ¿verdad? Porque algo está pasando que no es normal. Por eso debemos de poder ayudarlos de esa manera. Nosotros como docentes no somos psicólogos, no somos doctores, pero sí podemos recurrir a las instituciones especializadas. También las habilidades como alternativas a la agresividad. Debemos de ayudar a que estos niños pidan permiso. La maestra siempre coloca
así en el aula lo que son las normas de convivencia, ¿verdad? Una dice que saludar, pedir permiso, poner atención, escuchar. Bueno, hay muchas normas de convivencia que debemos de enseñarle a los niños. Compartir y ayudar a los demás. Hay muchos niños que no comparten con sus compañeritos la crayola, y se sabe que todo el material es para que en la mesa de grupo donde trabaja se puedan compartir ciertos materiales. También hay que ayudarles para que ellos compartan, ¿verdad? Aprender a negociar y a consensuar, a llegar a acuerdos. Eso ya lo hablamos acerca cuando hay conflicto. Aprender a autocontrolarse. Eso no. Debemos enseñarle al niño a respirar, a inhalar, a exhalar. Cuando vemos que un niño se enoja o se pone agresivo, lo llevamos y lo separamos del grupo y le decimos que él puede controlarse, que respire, que exhale, inhale, que exhale. Si es posible le damos le sobamos la espaldita, ¿verdad? Y lo tenemos ahí. Y si es posible le ponemos un trabajo de construcción, algo que le pueda ayudar a él a olvidarse de esa situación de agresividad que presenta. Podemos ayudar también a algunos niños con ayuda de los padres a defender también sus mismos derechos. Los derechos de los niños son respetados según la Organización de las Naciones Unidas, y pues nosotros como docentes, si vemos que un niño está siendo podemos decir violado o está presentando maltrato, debemos de denunciar estas situaciones, porque los niños no deben estar sufriendo estos maltratos. Si no denunciamos, por lo menos una investigación a los hogares, ¿verdad? Tenemos nuevamente de que la forma de enseñar al niño a relacionarse con los agentes de su entorno, puesto que estos programas que se llama HS son comportamientos aprendidos. Se puede utilizar programas de entrenamiento que se centran en que el individuo aprenda habilidades sociales y sepa cuándo y cómo es conveniente ponerlas en marcha. Que les permita enfrentarse con éxito a la solución de los problemas de interacción social, a reducir los conflictos interpersonales, a aumentar la autoestima y la seguridad personal en situaciones sociales. Para ello se utiliza, por ejemplo, algunas técnicas a utilizar para enseñar a los niños a relacionarse de manera exitosa con los agentes de su entorno. Tenemos las técnicas cognitivas. Estas técnicas cognitivas permiten al niño a enfrentarse con éxito a la solución de algunos problemas, ya sea estos de tipo de interacción social. También técnicas conductuales como la instrucción, la práctica, la retroalimentación, la generalización, modelación, técnicas de relajación, desarrollo de la empatía, técnicas de toma de decisiones, de solución de problemas, de conflictos. Las técnicas HHSS es para reducir los conflictos interpersonales, aumentar la autoestima y seguridad.
enseñar recursos para solucionar de manera pacífica los conflictos. Como les decía, ahí tenemos, los psicólogos son los que más tienen experiencia en estos casos, ¿verdad? Tenemos la técnica del desahogo, en cual el niño expresa, llora y habla de todo lo que siente, ¿verdad? Si son niños más grandes, ellos escriben en una hoja todo lo que les afecta. Después se les hace una serie de técnicas que solo los psicólogos más que todo lo saben, ¿verdad? Yo sé un poco acerca de eso porque he tratado niños con problemas de aprendizaje, pero sí tenemos la técnica del dibujo. En la técnica del dibujo nosotros podemos pedirle al niño que nos dibuje todo lo que le afecta en su familia, y ahí podemos observar cómo el reflejo de esos dibujos nos dice cómo es la relación que tiene con su familia. Enseñar recursos, eso es importante para que ellos puedan solucionar, ¿verdad?, esos problemas. Tenemos el lenguaje no verbal. Para este tipo de contenido tenemos como autor a Albert Mehrabian, que afirma que en una conversación cara a cara el componente verbal es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. Por lo tanto, es importante que tengamos muy en cuenta la comunicación no verbal. También la comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad, imágenes sensoriales, ya sea visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Bueno, tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Cuando es no verbal, ya sabemos que son imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser percepciones del olfato, pueden ser movimientos corporales como el lenguaje de señas. Las características del lenguaje no verbal tenemos lo siguiente: se mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo a ampliar o a reducir el significado del mensaje. Los sistemas de comunicación no verbal varían según la cultura. Generalmente cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. También tenemos que los sistemas de comunicación no verbal, tenemos el lenguaje corporal, nuestros gestos, los movimientos, el tono de la voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forma parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. No sé si a ustedes les han dicho alguna vez qué fragancia más bonita, qué fragancia usa, ¿verdad?, en su ropa, porque sabemos de que es característico de nosotros tener nuestra propia fragancia, ¿verdad? También nuestros gestos son naturales, son propios de nosotros mismos, el tono de la voz, los gestos, ¿verdad? Tenemos que el lenguaje icónico, decimos, en él se engloban muchas formas de comunicación no verbal, podemos decir un código. Tenemos el código Morse, el código de Morse, códigos universales, por ejemplo el braille, ¿verdad?, la sirena, el Morse, braille, el lenguaje de los sordomudos.
También los códigos semi-universales, como es el beso, un signo de luto, de duelo. Ustedes ya lo han observado quizás en los programas amigos, como es el Facebook, que cuando una persona está de luto, se publica una chonga negra y eso significa que está de luto. También los códigos particulares o secretos como señales de los árbitros deportivos. El pito de un árbitro tiene un código, tiene una señal que da a entender algo, ¿verdad? Tenemos también la mirada. Mirar a los ojos ayuda a establecer el contacto y a expresar las emociones. Se consideran más cercanas las personas que miran más a su interlocutor, sin ser de forma fija y dominante. Mirar poco puede ser signo de timidez y mirar a los ojos convierte nuestro discurso en más convincente. La sonrisa casi siempre denota cercanía, suaviza tensiones y facilita la comunicación, pero si la sonrisa expresa ironía o escepticismo, puede provocar rechazo, indiferencia o incredibilidad. Si se eleva demasiado, puede suscitar rechazo y connotar agresividad. Fíjense bien, solo el tono de la voz, que es muy fuerte, nosotros podemos pensar que la persona está molesta o que no está levantando la voz o está molesta con nosotros. Y por eso nosotros, así como la recibimos, también así rechazamos, ¿verdad? La persona que mira a los ojos frente a la otra persona es porque le está dando un signo de respeto, la está tomando en cuenta, está dirigiéndose fijamente a los ojos para que haya una buena comunicación, ¿verdad? Otro aspecto muy importante, ¿verdad? Tenemos, o elemento importante, tenemos en la postura corporal. Por ejemplo, la forma como nosotros nos sentamos, ¿verdad? Encogiéndonos los hombros, a veces tenemos esta postura. Eso es una postura incorrecta. En primer lugar, que vamos a hacer que nuestra columna se nos vaya a causar un daño, ¿verdad? O posiblemente pues nos va a dar mucho estrés. Por ejemplo, decir, cuando una persona aprieta los puños, también es una señal de que va a pelear. La indiferencia, podemos decir, sentándonos casi tumbados como alguien, cuando alguien nos habla. Imagínense ustedes, estudiantes, en un aula y estar así agachados o recostados, significa que la clase es aburrida, que no les llama la atención, ¿verdad? Es un signo también de rechazo, ¿verdad? También tenemos otras formas, ¿verdad?, de manifestar el rechazo o el desagrado, como es volver la espalda o mirar hacia otro lado, mirar hacia abajo, dar la espalda, mirar, es un signo de evadir, de rechazo, y es una falta también de respeto. Como vemos, estamos aprendiendo no solamente estrategia para los niños, sino también nosotros estamos aprendiendo mucho acerca del lenguaje no verbal, porque sabemos que con los gestos, con todo lo que estamos hablando, no estamos hablando de un lenguaje gesticulado o expresivo del habla, sino de nuestro cuerpo. Pues los gestos, lo que se produce con las manos, la cabeza, acompañan y enfatizan lo que se comunica con las palabras o en silencio. Por decirlo así, la voz, las mismas palabras con entonación diferente
transmiten sentimientos tan distintos como ironía, ira, excitación, sorpresa o desinterés. Un tono decaído es una señal de abatimiento o depresión. Cuando nosotros hablamos así como desanimados, ¿verdad?, es un signo de decaimiento o de depresión. Mantener siempre en el mismo tono resulta monótono y aburrido también, ¿verdad?, porque debemos de tener diferentes formas de expresión. El volumen alto de la voz expresa seguridad, pero si va muy arriba, también falta respeto. Y dominio podemos decir que la voz es importante, porque la voz muy baja también no es signo de seguridad. Luego tenemos en esta diapositiva número 20 que los aspectos que favorecen las relaciones sociales en el alumnado. Tenemos también estudiantes que debemos de favorecer un ambiente positivo, porque este aumenta lo que es el interés, la motivación y la seguridad en sí mismo, sobre todo en los estudiantes que nos observan. Son más capaces de expresar sus ideas y sentimientos, hacer que el alumno sea más participativo, que participe posiblemente en preguntas, respuestas, que no solamente el docente pregunte, sino que también el estudiante, y que ambos tengan una interactividad. Debemos facilitar el que cada individuo se sienta lo más cómodo posible en el aula, para así facilitar su participación y también su integración, porque de lo contrario no estarían en clases. Es importante saber la opinión de los demás, qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, de qué manera lo está aprendiendo, que se atrevan a preguntar dudas, que puedan mostrar acuerdos, desacuerdos ante un tema, así como reforzar también esa participación, que sea independientemente de la pregunta, que se adecue más al contenido o no. Por ejemplo, ustedes ahorita mismo me pueden llamar al grupo y yo podría contestarles las preguntas que ustedes deseen, en las cuales también tengan dudas. Así como también utilizar el elogio en las ideas, sugerencias, porque hay participaciones que no me lo van a decir, son excelentes participaciones, que aún aumenta más el marco de referencia, porque se aprende más, ¿verdad? Y eso se da el logro de éxitos académicos, ¿verdad? Imagínense en el deporte también. Es importante cuando nosotros vamos a una actividad deportiva, el que es ganador hay que felicitarlo, ¿no? El que hace acerta más en los puntos. También es de las actitudes, esas habilidades, destrezas que manifiestan, la originalidad, etc. Tenemos los aspectos que favorecen las relaciones sociales en el alumnado. Adaptar las habilidades a cada grupo, de algunos como habilidades que no serán las mismas para cada grupo, dependiendo de la edad. Por ejemplo, decimos que las habilidades se van de acuerdo a la edad. Así como los niños van desarrollando, así van a ir aprendiendo, van a ir desarrollando ese tipo de habilidades. Igual los intereses, según la edad. Adecuar la imagen del profesor también es importante al contexto. Es muy importante adecuarse a la civilización, también entendiendo que el profesor es un modelo de aprendizaje. Al mismo tiempo, colaborar en el grupo con el profesorado y toda la comunidad educativa que haya
Por ejemplo, apoyo del parte de los padres de familia, del director, de algunas comités que puedan organizarse para eventos como proyectos y poder participar, ¿verdad? En las cuales los alumnos, los niños van a demostrar esas habilidades que tienen, sobre todo en el canto, en poemas, en bailes, en actividades artísticas, en pintura, en danza, etcétera. Apoyarse en otros compañeros a resolver situaciones que se plantean de forma cotidiana. Es importante que el profesorado sea unido, ¿verdad? Y se apoyen entre ambos para poder lograr las metas y los objetivos que se pretende de las actividades a realizar. Tenemos la comunicación y las relaciones sociales. Según McLuhan, las relaciones sociales juegan un papel importante para la gente. En el hombre por naturaleza decimos que tiene esa necesidad de comunicarse y relacionarse. Desde la historia, por ejemplo, desde los primeros pobladores, sabemos que el hombre se relacionaba con la naturaleza, con los animales, pero también luego fue creciendo estas hordas y clanes y se llegó a formar civilizaciones hasta que estos grupos humanos se desarrollaron y hicieron sus estamentos y formaron una comunidad. El hombre ha ido desde su principio desarrollando el habla, el lenguaje, todo eso y la comunicación. La comunicación y las relaciones personales son dos elementos que se integran dentro del mismo binomio. ¿Por qué? Porque la comunicación es la puerta para poderse relacionar con todos los elementos que integran dentro de un mismo círculo, ¿verdad? Por ejemplo, poseer buenas habilidades es relacionarse con los demás de determinada calidad de nuestra vida. Si el que le gusta la música y sabe tocar instrumentos se va a asociar con los que también tienen esas habilidades y juntos pueden lograr éxito en la práctica de esas habilidades. Para conseguirlo es necesario que nuestras relaciones interpersonales también sean naturales, sean de respeto, sean normativas, sin conflicto, ¿verdad? En la medida en que la persona se relaciona de forma adecuada con otros, recibe reforzamiento social positivo, lo cual eleva su autoestima. Y podemos decir, y se adquiere a través de aprendizajes como un proceso permanente de interacción con las otras personas. Nosotros aprendemos también del medio de los demás. Imagínense los deportistas, ¿verdad? Muchos les gusta jugar fútbol y forman una liga, forman un equipo. Y el ser humano se va incluyendo a los grupos en los cuales forman o tienen las mismas y similares habilidades. Las habilidades pueden ser aprendidas y pueden ir de más simple a más complejas, como saludar, sonreír, hacer favores, pedir favores, hacer amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, defender derechos, iniciar y mantener terminaciones de conversaciones, practicar habilidades físicas, talentos, etcétera, ¿verdad? Bueno, esperamos que esta temática les haya ayudado mucho y vamos a ir a hacer una retroalimentación y la conclusión de la interacción social
se da entre alumnos, se da entre el objeto del conocimiento para el cual va a aprender, entre el profesor. Se dice que también hay variables físicas muy importantes en las cuales podemos hablar acerca de las relaciones que se establecen entre los alumnos y el docente. También ese liderazgo del docente es importante. Hablamos de unos factores que sabemos que inciden de forma muy significativa, como lo manifestaba Johnson en 1981, que se habla del proceso de socialización, de las competencias y destrezas, del control de los impulsos, de la adaptación de normas, de la superación de ese egocentrismo, de los ideales y las metas que toda persona tiene en la vida, del rendimiento escolar, de la importancia de dar instrucciones correctas, según nos decía Cole. También nos hablaba de que el profesor se mueve en dos variables, en qué es lo que tiene que el niño aprender, en cuáles son las condiciones óptimas para que el niño aprenda y cuáles son esos mecanismos, ¿verdad? Se habló sobre el desarrollo humano interaccional, según nuestro autor, que es Vygotsky, que habla sobre la socialización también como un desarrollo cognitivo en los individuos y que es básica en función en las relaciones interpersonales, intrapersonales, a través del lenguaje. Nos habló también Edward Mercer acerca de las situaciones de aprendizaje y que es importante la comunicación, según nos dice Gardiner en 1988, ¿verdad? Que lo estipula en su teoría, desarrollando también los valores y también las actitudes favorables para el aprendizaje. También Vygotsky nos habló acerca de la expresión compartida entre el niño y los adultos, que procura la adquisición de aquellas capacidades como un resultado importante. También nos habla acerca de el habla y la influencia que tiene el habla en la estimulación social, cultural y las relaciones con nuestros semejantes. Hablaba también de todas las habilidades que son importantes, como saber escuchar, iniciar conversaciones, saber formular preguntas, aprender a formularlas y también a contestarlas, saber poner en práctica las normas de cortesía, como dar gracias, hacer cumplidos, mostrarse correctamente con una buena presentación, aprender a pedir ayuda, saber participar, saber pedir permiso, negociar, capacitarnos también a dar y seguir instrucciones, pedir disculpas. Muchos aspectos muy importantes de lo que habla Vygotsky. Pero el más importante es aprender también a controlarse, porque muchos tenemos esas dificultades para poder hacerlo, sobre todo en los niños de hogares disfuncionales. Importante es saber defender nuestros derechos.
Hablamos de técnicas cognitivas también que permiten el éxito en la solución de problemas de interacción. Albert Mehrabian afirma también que es importante que tengamos en cuenta la comunicación verbal y también la no verbal. Y ya después hablamos de algunas características que ya las estudiamos. Pues todo esto es muy importante para que haya una correcta interacción entre el docente y el estudiante en el aula. Bueno, queridos estudiantes, espero que les haya brindado aportes significativos en el aprendizaje de estos objetivos y contenidos desarrollados. Por lo tanto, pues vamos a pasar a solamente hacer un resumen de este tema sobre los aspectos más importantes de la interacción del docente con el alumno en el aula. Vamos a hacer un pequeño resumen de unos 10 renglones en esta hora que viene. Después, si no pueden mejor estudiar esta hora, lo pueden hacer y el resumen lo pueden presentar después, porque como tienen ahora también de las 10 a las 11:40 tenemos el laboratorio. Por lo tanto, pues en esta hora quedan grupalmente haciendo el resumen, y luego pues si no lo finalizan el resumen, pues lo dejamos de tarea para la próxima clase y vamos a pasar a lo que es el laboratorio. Vamos ahorita a un receso de 20 minutos, luego regresamos a las 10 hasta las 11:40 con el laboratorio. Que tenga feliz día y esperamos que nos incorporemos nuevamente a las 10, ¿verdad? A las 10 de la mañana vamos a comenzar la clase de laboratorio, y ya estoy en receso para poderlas recibir a las 10. Mucho gusto y los vemos de otro momento a las 10 de la mañana.